Bueno, entonces la idea es, como dijo el doctor Bianco, ¿qué podemos aportarles los cirujanos HPV a los cirujanos generales? Algunos tips, algunos trucos, o qué cosas tener en cuenta. El subtítulo de mi charla es más que elocuente respecto de lo que significa el hígado, un misterio frágil y sangrante. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que vamos a tratar una glándula que es frágil y muy sangrante. Por lo tanto, hay que tratarla con mucho cuidado y conocer muy bien los vericuetos por dónde ir para no lesionar y hacer cosas mayores. Me planteé qué decirles a cirujanos generales que no sea lo que ya estamos tan acostumbrados todo el tiempo a hablar de cirugía específica, de la metástasis, del hepatocarcinoma, etc. Por empezar a hacer un pequeño desarrollo de la cirugía hepática a lo largo del tiempo. Somos cirujanos y no vamos a poder estar exentos del recuerdo anatómico, aunque ya hayan tenido una clase de anatomía. Ponernos de acuerdo en definitiva sobre la terminología de la resección para que todos hablemos el mismo idioma. Tocar el tema pantanoso de la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica. Y finalmente, dos temas que a todo cirujano general le puede tocar, aquel que hace guardia: manejo del trauma hepático y, sobre todo, la prevención de las lesiones de la vía biliar. Si alguna vez podés volver a viajar en este país, les recomiendo a los que ya fueron a Nueva York o a los que vayan a ir, observen esta estatua que está en el Rockefeller Center. Este muchacho es Prometeo inmediatamente después de haberle robado el fuego a Zeus. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que Zeus, como castigo, lo encadenó a una montaña y lo mandó a un águila que durante el día le comía el hígado, la noche se iba a descansar y a la mañana volvía a comerle el hígado, encontrándose que durante la noche el hígado había regenerado. El mito de Prometeo data de 700 a.C. Fíjense lo sorprendente de que ya conocieran que el hígado existía y que por lo menos alguien se lo imaginó regenerándose, que es una de las características fundamentales, como ustedes saben, del hígado. Las primeras descripciones de la anatomía hepática datan de Herófilo, de 300 a.C., que ya mencionó que el hígado tenía lóbulos y una vasculatura. De aquella época también podemos rescatar las momias egipcias, cuyos faraones eran embalsamados y el hígado se lo ponía aparte en una ánfora al lado del cuerpo, porque el hígado era considerado ya en aquel momento signo de la vida. También es interesante las descripciones, si ustedes conocen seguramente estas esculturas de arcilla de la Mesopotamia. Los asirios y caldeos conocían muy bien la anatomía del hígado, incluso el detalle de la vesícula, incluso el detalle del segmento 1 hepático. Y fíjense lo notable, cómo está dividido en celdas con un agujerito en el centro. Esto es prácticamente lo que hemos estudiado en histología con la tríada portal alrededor de la vena central. Y estamos hablando de también 300, 400 años antes de Cristo. Como saben ustedes, después de esta época, medio que la humanidad entró en un oscurantismo que solo vio la luz a partir del Renacimiento, y ahí es cuando empiezan a dar descripciones anatómicas, Vesalio, Ambroise Paré, etc. Pero en lo que respecta al hígado, quien empezó o quien primero dijo algo nuevo respecto de la anatomía es Gleason en 1600. El tipo se dedicó a cocinar los hígados y después rasparlos con un palito, al cocinar el hígado y sacarle la cápsula que no la describió él, pero nosotros a él le decimos cápsula de Gleason,
todo el parénquima hepático se degradaba por producto del hervor, iban quedando todas las estructuras vasculares y biliares, que él las iba raspando con un palito, llegando a ser lo que después fueron los cast de inyección de las arterias y las venas. Incluso llegó a describir que si inyectaba leche por la arteria o por la vena porta, se veía salir la misma leche por las venas suprahepáticas, con lo cual imaginó que existía algún tipo de circulación entrelazada entre ambas. Finalmente, debemos destacar también a Rex y a Cantley, dos cirujanos, que establecieron la división anatómica del hígado en dos lóbulos, derecho y izquierdo, a través de ligamentos falciformes. Esto es un poquito como para empezar la charla y aportar datos históricos, pero la base real de la cirugía hepática no comenzó ni gracias a los cirujanos ni gracias a la técnica quirúrgica, sino que recién se pudo acceder a la cirugía hepática en 1842, cuando Croft Long empezó a anestesiar a los pacientes con cloroformo, y Joseph Lister nos enseñó a lavarnos las manos y evitar las infecciones, que eran las causas por las cuales los pacientes fallecían en ese momento. Después viene más o menos lo que yo considero que son tips o jalones importantes en la cirugía hepática. La primera es la descripción de la primera hepatectomía por Langevuch en 1880. Después, el gran hito que significó la descripción de Howard Pringle en 1908 sobre el clampeo del pedículo para evitar que el paciente se desangrara después de un traumatismo. Y finalmente llegamos a 1954, Hjorstro, Healy y Claude Quinault sientan la descripción específica de la anatomía de la segmentación hepática. El hígado puede ser dividido en 8 segmentos, cada uno que tiene su irrigación y su efluente venoso y sus conductos biliares. Y como mencionó ya mi hermano, el gran golpe lo dan en la cirugía del hígado Thomas Tarsal en el 68 y Roll Kahn en el 69, cuando publican los primeros trasplantes hepáticos exitosos. A partir de ahí empezó un gran desarrollo de la cirugía que estalla en los años fines de los 80 y los 90, pero yo quería agregar que no solo la cirugía hepática empezó a tener gran auge a partir del trasplante hepático, sino que el manejo anestésico y posoperatorio fue lo que permitió que este tipo de cirugía tuviesen éxito y que los pacientes no murieran o por sangrado o por infecciones o por insuficiencia hepática en el posoperatorio. Esto fue gracias, como se dijo, al auge del trasplante hepático y el manejo de la glándula hepática que le dio no solo a los cirujanos, sino también a los anestesistas y a los terapistas. Jalón importante también fue la reunión de Brisbane del año 2000, donde la Torre de Babel, que significaba las distintas maneras de decir cómo habíamos resecado el hígado, se hizo una terminología de manera tal de que a partir de ahí todos hablemos el mismo idioma, lo que nos permita hacer trabajos comparativos y expresar nuestros resultados sabiendo de qué estamos hablando. Después vamos a ver exactamente de qué se trata. Después del 2000, bueno, ya vino todo lo que seguramente ustedes conocen, las maniobras que nos permiten acceder a las resecciones hepáticas, la embolización portal por Macucci, la hepatectomía en 2 tiempos de René Adam, las hepatectomías con embolización portal, etcétera, el ALPS, que aparece en el 2012, y finalmente la vedette de la temporada actual, que es la cirugía conservadora de parénquima, descrita por Torsili, cirugía realmente muy laboriosa, pero que tiene la virtud de poder operar prácticamente todas las lesiones que a uno se le ocurra, manteniendo siempre parénquima hepático suficiente para la vida.
Como dijimos que íbamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico, no muchas cosas, simplemente la segmentación de Gile y de Quinault. Recuerden lo importante, la segmentación parte de entender al hígado dividido por las venas suprahepáticas. Esto lo insisten tanto Gile como Quinault. Es decir, la primera gran separación que existe en el hígado es discurriendo a través de las venas suprahepáticas. Esto es fácil en el ligamento suspensorio y luego lo que se conoce como convencionalmente la línea de Cantley, esta línea que va desde la vena suprahepática media hasta la vesícula, y finalmente la línea imaginaria que sigue a la suprahepática derecha. Esto en un primer momento dividió en 4 segmentos al hígado y Gile trazaba una línea media también horizontal, demasiado para dividir el resto del hígado. Quinault fue mucho más específico y demostró que esa línea horizontal se logra siguiendo la vena porta, tanto la derecha como la izquierda, y que el segmento 4 de por sí tiene una división clara, a pesar de que en la práctica nosotros llamamos 4A y 4B a la extensión de la línea de la porta de manera horizontal. ¿Qué otra cosa debemos saber? Que cada uno de los segmentos son unidades funcionales, como ya lo he dicho, que tienen su propio pedículo portal, arterial e biliar, y que cada uno de estas unidades tiene también su efluente venoso que termina finalmente en las venas suprahepáticas y la vena cava, de manera tal de que la cirugía hepática puede prescindir de los 7 segmentos en definitiva y quedarse con un solo segmento, y si tiene suficiente volumen ese segmento, el paciente puede sobrevivir. Y esto es lo que habitualmente se hace actualmente, preservar el parénquima, hacer resecciones complejas, pequeñas, pero siempre teniendo en cuenta que 1 o 2 segmentos pueden quedar bien irrigados, bien con drenaje biliar y con drenaje venoso, y la cirugía entonces se puede llevar a cabo. Lo otro para recordar también es que la anatomía del pedículo biliar no es siempre la misma. Tengan en cuenta que las arterias hepáticas no es que sean anormales, pero pueden tener diferentes operaciones. La clásica arteria hepática derecha que se divide en izquierda y derecha, pero recuerden que muy frecuentemente hay arterias hepáticas izquierdas que vienen de la coronaria estomáquica y arterias hepáticas derechas que vienen de la mesentérica, o aún todo el tronco celíaco viene de la mesentérica superior. ¿Qué decir de la vena porta? No mucho. Recuerden que rápidamente la derecha es más corta y quizás un poco más angulada y rápidamente se divide en su ramo anterior y posterior. La vena porta izquierda es un poquito más larga, pero y más recostada, más horizontalizada. Son datos a tener en cuenta cuando uno opera un paciente del hígado. La vía biliar en general imita a la vena porta y a la arteria, y en su porción intrahepática también tenemos una vía biliar izquierda que es un poco más larga y una vía biliar derecha que es más angulada y más corta. Recuerden que a expensas de esta vía biliar izquierda más larga es que Hepp y Quinault inventaron su operación de anastomosis hepático-yeyunal sobre una vía biliar mucho más larga con una boca anastomótica mucho más grande. Esto seguramente ya lo saben, no vamos a insistir demasiado. Sobre la terminología de las resecciones, ¿qué debemos saber? Bueno, lo dicho, en Brisbane se reunieron todos los capos del hígado y decidieron hablar todos el mismo idioma. Primer punto interesante a tener en cuenta es que ustedes vieron en las diapositivas anteriores que los segmentos se enumeraban con números romanos. Bueno, lo primero que se decidió en Brisbane, que a partir de ahora los segmentos deben numerarse con números arábigos. Por lo tanto, chicos, jóvenes, residentes, cuando hablemos de segmentos de hígado, no más los famosos números romanos, que
que todavía los radiólogos lo siguen usando, parece que no se enteraron de que en Brisbane hubo una reunión. Lo segundo que se decidió en Brisbane es dividir al hígado de acuerdo a las divisiones de la vena porta, es decir, la división de primer orden, tronco derecho, tronco izquierdo, las divisiones de segundo orden, el tronco anterior y lateral izquierdo, el tronco anteromedial derecho y posterolateral. Y finalmente, los ramos de tercer orden, que son los que llegan a cada uno de los segmentos. De manera tal de que cuando uno quiere referirse a una resección de un hígado, ya sea el derecho o izquierdo, lo correcto es llamarlo hepatectomía derecha o izquierda o hemiepatectomía derecha o izquierda. Mientras que cuando pasamos a las resecciones de segundo orden, debemos entender que cada una de los ramos de segundo orden delimitan secciones. Secciones. Ojo, porque a veces nos sale más fácil decir segmentos. Son secciones. De manera tal de que si hacemos una resección del segmento 5 y el 8, eso va a ser una seccionectomía anterior derecha, porque resecamos la sección anterior derecha. El 7 y el 6 es una seccionectomía posterior derecha. En fin, el segmento 4, cuando se tiene dos maneras de llamarlo, o seccionectomía anterior izquierda o segmentectomía 4, y el segmento lateral lo mismo, seccionectomía lateral izquierda o bisegmentectomía 2-3. ¿De acuerdo? Cuando hacemos más de una resección de secciones, los vamos a llamar triseccionectomías, en este caso, triseccionectomía derecha, triseccionectomía izquierda. Finalmente, si resecamos segmentos, lo vamos a llamar segmento con el número que corresponde. Segmentectomía 6, segmentectomía 4, y las excepciones nos llevan a que si segmento podamos llamarlo bisegmentectomía 2-3 o bisegmentectomía 5-6. Insisto, parece medio inútil ponernos de acuerdo en la terminología, pero cuando escribimos trabajos o cuando queremos comparar resultados, si no hablamos todos el mismo idioma, nos vamos a confundir y no vamos a entender y vamos a mezclar peras con bananas y los resultados finalmente van a ser difíciles de evaluar. No es una terminología difícil de aprender y vuelvo a insistir, recordar que hay que escribir en números arábigos y no en números romanos. Así que estos gráficos están en cualquier lado, los pueden en cualquier lado, así que no se hagan problema de buscarlos. Finalmente, un tema que seguramente le va a interesar a los cirujanos generales es cómo hacer una hepatectomía segura. La hepatectomía segura se basa en un trípode que es cuánto hígado le vamos a dejar al paciente después de la resección y si ese hígado va a ser suficiente para que el paciente viva y que no se nos muera de una insuficiencia hepática. Y aunque parezca mentira, la anestesia es otro de los pilares de la hepatectomía segura, podríamos agregar incluso el manejo postoperatorio, y fundamentalmente la hepatectomía segura se da con el control del sangrado durante la cirugía. ¿Qué decir de la anestesia? Antes de operar un hígado, consíganse un buen anestesista. Ese es el mejor consejo. ¿Por qué? Está ya perfectamente establecido y demostrado que el paciente que va a ser sometido a una resección hepática debe tener una PVC baja, pero al mismo tiempo una buena tensión arterial para perfundir los órganos y utilizar, además, para la analgesia y para la relajación, drogas fáciles de metabolizar
y que mantengan una estabilidad hemodinámica durante toda la cirugía sin picos ni bajones. Por eso durante la cirugía hepática la PVC tiene que estar en un rango de 2 a 5 milímetros de agua. No hay que infundirle, para lograr esto, lo que hace el anestesista es no llenarlo de líquido, sino mantenerlo más bien cortito, incluso a veces hasta usando diuréticos. Y para mantener la presión arterial no hay que dudar en utilizar noradrenalina a dosis bajas que nos permitan tener una buena perfusión renal y hepática. El ácido tranexámico es un invento o un descubrimiento bastante novedoso que permite mejorar la coagulación intraoperatoria. Por eso también el anestesista tiene que estar familiarizado en el uso de esta droga. Algunos trabajos que demuestran lo que les estoy diciendo, fíjense ustedes cómo la variación en la PVC entre menos de 5 y más de 5 provoca una pérdida sanguínea entre 200 mililitros cuando es menor de 5 y litros cuando es mayor de 5. Y esto implica también un aumento en el número de sangre transfundida, que es estadísticamente significativo. Entonces, no podemos hacer una cirugía si no cumplimos con estos preceptos de paciente estable, con baja PVC, pero buena tensión arterial. Esto va a redundar en menor sangrado y en un mejor posoperatorio del paciente. Pasamos entonces a futuro remanente hepático. ¿Qué significa esto? Significa la cantidad de volumen que yo tengo que dejarle a un paciente en el posoperatorio para que no haga una insuficiencia hepática. Y esto tiene que ver con la resecabilidad. Antiguamente o clásicamente hacíamos mucho hincapié en el hígado, en lo que íbamos a resecar, es decir, en el número de lesiones, en el tamaño y en el margen que debíamos dejar de la lesión. Esto, en general, nos llevaba a realizar cirugías de extracción de mucho parénquima hepático y poca lesión a veces, porque una lesión única en el lóbulo derecho nos obligaba a hacer una hepatectomía derecha y muchos pacientes que tenían 4, 5, 6 o 7 lesiones los declarábamos irresecables porque no había manera de hacer una hepatectomía amplia, arreglada, y que el paciente no sufriera de insuficiencia posoperatoria. Actualmente el paradigma se ha cambiado y en realidad no nos preocupa tanto lo que vamos a resecar, sino lo que vamos a dejar. El único criterio que tenemos que tener en cuenta es que la resección tiene que ser R0 y que debemos dejarle al paciente un hígado remanente suficiente para la vida. Para lo cual se sugiere que como mínimo tiene que quedar 2 segmentos hepáticos adyacentes de volumen adecuado y cada uno preservar su flujo arterial, portal, venoso y biliar. Esto es lo que se considera actualmente cirugía hepática, cirugía hepática no, resecabilidad del hígado. La resección siempre debe ser R0, pero con que dejemos hígado remanente, no importa la cantidad de hígado que vayamos a resecar. Ustedes fíjense lo que decíamos, adecuado inflow hepático con arteria vena, adecuado outflow hepático y adecuado drenaje biliar. Pero quizás lo más importante de todo, que tiene que tener un volumen hepático suficiente y adecuado. Para eso debemos evaluar el hígado previo a la resección, es decir, vamos a medir el volumen del hígado y lo vamos a relacionar, vamos a medir el volumen del hígado, y esto se puede hacer con tomografía computada. Se mide el volumen hepático total, se mide el volumen hepático a resecar y se mide el volumen hepático que va a quedar, y la relación que tiene que haber entre el volumen hepático que queda en el paciente
relacionado con el volumen hepático del hígado total, tiene que ser como mínimo de entre un 20 y un 25%. Esto está al revés, en realidad el volumen hepático remanente va arriba, el volumen va abajo, esto da un porcentaje, y ese porcentaje de hígado remanente se considera más o menos seguro cuando es de un 20%, siempre que estemos hablando de un hígado sano. El problema es que rara vez nos enfrentamos en patología hepática con pacientes con hígado sano. ¿Por qué? Porque muchos de ellos en metástasis han sido tratados previamente con quimioterapia, y ustedes saben que el uso de quimioterapia, el oxaliplatino y el irinotecan, el oxaliplatino da el hígado azul por congestión, el irinotecan da el hígado amarillo por la grasa, o incluso los pacientes diabéticos tienen un hígado bastante deteriorado. Bueno, ahí entonces el requerimiento de volumen hepático remanente tiene que ser por lo menos del 30% o más. Y si nos enfrentamos a la cirugía de un paciente cirrótico o fibrótico en los hepatocarcinomas, recordemos que el volumen remanente que tenemos que dejarle al paciente debe ser más o menos entre un 40% o más. Hay quien también a esto le agrega la posibilidad de evaluar el funcionamiento hepático con scintigrafía. Se mide el volumen de excreción del metabolito del radiofármaco y también establece entonces porcentajes de mínimos que deben tener el hígado remanente para poder llevar a cabo la cirugía y evitar la insuficiencia hepática en el posoperatorio. Finalmente, nos encontramos con el control del sangrado. Y aquí recordamos a nuestro viejo y querido amigo, ¿por qué el control del sangrado? Antes de nuestro querido amigo Pringle, ¿por qué el control del sangrado? Porque hemos aprendido que la transfusión perioperatoria y el sangrado influyen en la morbimortalidad de los pacientes. Como ejemplo, les traigo este trabajo de Kubi, de Human Fund, del Sloan Kettering. Fíjense ustedes que la mortalidad operatoria, pacientes que fueron transfundidos con 1 o 2 unidades, fue del 2,5%, mientras los pacientes que fueron transfundidos con más de 2 unidades de sangre, la mortalidad se elevó al 11,1%. Entonces, la necesidad de transfusiones, ¿qué está hablando? Que el paciente sangró. Y la conclusión de este trabajo es que la transfusión es un predictor independiente de mortalidad operatoria, de complicaciones y prolongación del tiempo de internación. Entonces, nuestra cirugía del hígado, del misterioso y frágil y sangrante hígado, debe ser muy delicada, pero tomando los recargos adecuados. Y ahí es que recordamos a nuestro querido amigo Pringle, que nos enseñó a que clampeando el pedículo, disminuimos el aporte sanguíneo del hígado, y esto claramente disminuye el sangrado. Pringle lo demostró en 2 pacientes tratados por traumatismo, y la técnica se adoptó actualmente a todos los pacientes que necesiten resección hepática. Ustedes conocen cómo se hace, se toma en masa la totalidad del pedículo. Este Pringle puede ser continuo o intermitente. El clampaje continuo puede durar hasta 1 hora, mientras que el intermitente se recomienda 15 y 20 minutos de clampeo y 5 y 10 minutos de desclampeo, con un tiempo máximo entre 90 y 140 minutos. ¿Por qué hacemos la salvedad? ¿Por qué hacer? Bueno, no cabe duda, esto está demostrado ya en múltiples trabajos, que la oclusión vascular a lo Pringle disminuye el sangrado durante la resección hepática. Lo único que se discute a veces es si el sangrado tiene que ser si el clampeo tiene que ser intermitente o continuo. ¿Por qué? Porque el señor Macucci descubrió que es lo que denominando precondicionamiento isquémico. Es decir, si a un paciente le clampeamos el pedículo durante 10 minutos, lo hacemos descansar
desclampeado durante 10 minutos y a partir de ahí lo volvemos a clampear, este periodo de isquemia uno lo puede extender hasta 60 minutos, hasta el final de la transección, y después soltar los clamps y reperfundir. Versus lo clásico del Pringle, que es 15 minutos, 5 de descanso, 15 minutos, 5 de descanso, y así se puede hacer hasta 5 veces, pasando holgadamente la hora de cirugía. Respecto de cualquiera de estas dos maniobras, pareciera que el clampeo intermitente, lo que se llama los efectos protectivos del precondicionamiento isquémico, tuvieran mejor control del sangrado, nos permite hacer la cirugía mucho más rápida porque no andamos clampeando y desclampeando, sino que el hígado está constantemente clampeado, y esto está demostrado que trae un menor sangrado y menor necesidad de transfusiones. Probablemente en clampeo intermitente sea más favorable en pacientes más baqueteados, como se dice, ¿no? En pacientes añosos o en pacientes con esteatosis. Pero claramente los trabajos demuestran que el precondicionamiento isquémico con clampeo continuo disminuye claramente el sangrado y las transfusiones, y eso redunda después en mejor posoperatorio y menos complicaciones. Así que recuérdenlo, esto es importante porque esta es una maniobra que no solo la tiene que conocer el cirujano HPV, sino también el cirujano general, como veremos más tarde cuando hablemos de trauma. Y les dejo la primera enseñanza del día. El hígado tolera mejor la isquemia que el sangrado. Métanselo en la cabeza y cuando el terapista lo llame al día siguiente de la resección, porque las enzimas están un poco elevadas y le aumentó un poquito la bilirrubina, díganle, fantástico, pero el señor está despierto y los drenajes no vienen absolutamente nada. Tranquilo, ya va a bajar. Y es así porque desde la época de Hesíodo sabemos que el hígado se regenera. Entonces recuerden, el hígado tolera mejor que el sangrado. Bueno, vamos a entrar un poquito en arenas movedizas. Sobre todo que me estoy enfrentando a un panel de jóvenes que seguramente manejan la vía laparoscópica mejor que nosotros. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, obviamente empezaron grandes publicaciones de yo hice esto, yo hice aquello, yo le saqué un pedazo, le dejé de sacar, hasta que finalmente, como siempre, logramos reunirnos, no nosotros, si ustedes se fijan, repasando un poquito los nombres que están acá, son la crème de la cirugía hepática y del trasplante, se reunieron en Louisville en el 2008, y después en Morioka en 2014, y en el 2018, 10 años después, se reunieron en Southampton. ¿Para qué? Para hacer una guía de consenso de, bueno, qué pacientes se pueden beneficiar con la cirugía laparoscópica, o si a todos hay que hacerle cirugía laparoscópica y ir abandonando de alguna manera la cirugía abierta. Las conclusiones de esta guía reflejadas en el 2018, Southampton no agregó mucho más a lo que ya sabíamos desde Louisville y de Morioka. La cirugía laparoscópica tiene casi los mismos resultados o mejores resultados que la cirugía abierta en lesiones únicas o menores a 3, de un tamaño de 5 centímetros, en ubicaciones en segmentos anteriores, en la seccionectomía lateral izquierda, y se recomienda que las resecciones mayores o complejas queden en manos de cirujanos muy entrenados en cirugía hepatobiliar y laparoscopía. Y todavía se siguen poniendo trabajos prospectivos y randomizados y fomentar el entrenamiento, que en este caso la cirugía laparoscópica tiene una ventaja sobre la cirugía abierta, que es poder realizar el entrenamiento en simuladores, mientras que la cirugía abierta solo la podemos realizar en animales o en pacientes. Pero hay un detalle que me gustaría remarcarle. Aunque parezca mentira, todavía en el año 2018, los trabajos de
cirugía abierta versus cirugía laparoscópica no eran ni prospectivos ni randomizados. Eran, lo mejor que podíamos encontrar eran metaanálisis o casos. No hay trabajos prospectivos y randomizados. A la fecha, me olvidaba de hacerle, recuerden esto, que preferentemente se sugiere la cirugía en lesiones únicas o de 3 centímetros y un tamaño menor a 5. Aunque parezca mentira, los únicos 2 trabajos prospectivos y randomizados publicados a la fecha, hay un tercero que está actualmente en camino, pero todavía no tenemos los resultados. Los 2 trabajos, uno se llama el Oslo Comet, fue publicado en el 2018, cirugía abierta versus cirugía laparoscópica, más o menos está detallado el trabajo, las 2 ramas de la cirugía están muy bien balanceadas y en ese sentido no se puede decir nada. Los resultados, esto es lo más reducido de los resultados, es que las complicaciones en la cirugía laparoscópica fueron de un 19% y en la cirugía abierta de un 31%, lo cual resulta estadísticamente significativo, y que la internación se disminuyó de 53 horas desde 96 de la cirugía abierta, y esto también fue significativo. Sorprendentemente, no fue estadísticamente significativo la pérdida de sangre en ambas técnicas, y tampoco el tiempo de cirugía. Hay algunos cirujanos que dudan de estas cosas, dudan de que esto sea tan poco y de que esto sea tan poco. Pero bueno, el trabajo está bien diseñado y no hay nada que decirle. La conversión en fue cercana al 10%, con lo cual es tomado como un número bastante para tener en cuenta. El otro estudio prospectivo que se llamó LAPO-PUVA es del año 2019, publicado en el Surgical Endoscopy. Acá, sorprendentemente, las complicaciones entre la laparoscopía y la abierta no es estadísticamente significativo, aunque hay mayores complicaciones en número en la cirugía abierta. La internación sí se bajó de 6 días a 4 días, y esto es estadísticamente significativo, y de nuevo la pérdida sanguínea es muy similar en ambos y el tiempo de cirugía es exactamente el mismo. También coinciden en que la conversión ha sido cercana al 10%. Un detalle, durante el principio de las publicaciones de la cirugía laparoscópica se insistió mucho que uno de los grandes beneficios es la pérdida hemática, y eso está dado porque el neumoperitoneo como que iguala la presión de la PVC, y de esa manera ese sangrado retrógrado, molesto y constante que tenemos en la hepatectomía por las venas suprahepáticas se encuentran compensados por el aumento de la presión. Así que llama un poquito la atención de que estos números no den estadísticamente significativos. Pero insisto, los 2 trabajos están bien diseñados y no hay nada que decir al respecto, así que esto debe ser lo que es. Amor, sí hacen los estantes así como yo quiero. Perdón, ¿podemos apagar los micrófonos? ¿Sí? Gracias. Entonces nos fuimos a buscar, bueno, macanudo, uno va a todos los congresos de cirugía hepática, HPV, y realmente la cirugía laparoscópica ocupa más del 70% de las presentaciones, y las nuevas técnicas, y incluso ahora con la introducción del laparoscopio flexible, cómo se puede acceder a los sectores posteriores del hígado, y uno piensa, bueno, esto es lo que hay que hacer. Sin embargo, este artículo, que no es muy viejo, es del año 2016 en el HPV, de Timothy Pollick es una eminencia en cirugía HPV, se le dio por ver qué pasa con la hepatectomía en Estados Unidos. Ellos, ustedes saben que si hay algo que hacen bien es estadística, y todos los pacientes los tienen bien tabulados.
tomó dos bases de datos de Estados Unidos, una que es la NIH y otra la NSQIP, y demostró cómo es la tendencia de las hepatectomías a lo largo del año hasta el año 2012. Y fíjense ustedes que el número total de casos de hepatectomías en Estados Unidos va en incremento a lo largo de los años, pero el número de la cirugía laparoscópica tiene un modesto aumento en las hepatectomías. La línea verde lo que muestra es el porcentaje del total de pacientes. Fíjense ustedes que, como mucho, el porcentaje de resecciones laparoscópicas representan un 6% del total de las hepatectomías, y fíjense ustedes que aumenta muy poco en número las hepatectomías a lo largo de todos los años. Esta es otra base, pero más o menos muestra lo mismo, un ascenso importante de todo el número total de hepatectomías, y también apenas un discretito aumento de las resecciones laparoscópicas, y el porcentaje que muestra esta base de datos. Fíjense ustedes lo interesante de esta base de datos, que cuando explota la cirugía laparoscópica, hay un aumento importante en el porcentaje de cirugía. Sin embargo, pareciera ser que después de este gran boom de la cirugía laparoscópica, empezó a caer medio como en desgracia la cirugía laparoscópica, llegando a un porcentaje en relación a las hepatectomías totales muy bajo, muy bajo. Entonces, insisto, uno ve la realidad en las publicaciones y en los congresos respecto de la cirugía laparoscópica, y uno piensa de que esto es la panacea, y sin embargo no es así. ¿Por qué? Bueno, el tema es que en estos trabajos prospectivos randomizados hay ciertos detalles que no nos han hecho notar, o que están como medio escondidos, y tienen que ver con aquel aviso que yo le dije, acuérdense de Louisville, que decía metástasis únicas y chicas. Fíjense que hasta aún en el año 2008, hacemos un trabajo prospectivo randomizado comparando pacientes a los que operamos una metástasis y media como promedio en ambos brazos del estudio. Y acá no ponen el tamaño de las lesiones, pero si uno analiza el peso del espécimen resecado, fíjense, 64 gramos y 83 gramos. Es decir, que este trabajo, que es el primer trabajo prospectivo randomizado que compara cirugía abierta versus cirugía laparoscópica, se dedica a una hiperselección de pacientes que demuestra que la cirugía laparoscópica es mejor que la cirugía abierta. Y en el LAPO-PUGA, pasa exactamente lo mismo. Si ustedes fijan, el número de lesiones de los pacientes eran una, y el tamaño de los tumores, 4 centímetros de promedio, 3 centímetros de promedio. Es decir, que también son poblaciones hiperseleccionadas. Esto es un poco lo que explica por qué la cirugía laparoscópica hepática todavía, yo pienso que con el tiempo va a aumentar, pero todavía está a niveles muy bajos respecto del total de las hepatectomías. La cirugía laparoscópica necesita en el hígado un largo entrenamiento, y no hay pacientes suficientes para entrenarse en cirugía laparoscópica y en cirugía abierta, aunque los beneficios nosotros los vemos, y ya les dije lo que me sorprende respecto del sangrado, que no es diferente, porque realmente cuando uno opera por vía laparoscópica, es notorio que como que el hígado no babea, es notorio, eso es indiscutible. El tiempo operatorio, bueno, al principio en la experiencia la laparoscopía demora mucho más. Cuando uno se empieza a hacer más canchero en el manejo laparoscópico, la verdad que el tiempo operatorio es un poco más largo, pero no como para discutir este tipo de abordaje. Lo que les dije, recuerden esto, entonces, estos trabajos prospectivos randomizados responden a estas normativas de los consensos.
Ahora les voy a dar entonces mi opinión, que ya más o menos ustedes la pueden ir atendiendo. Aún en 2020, lo que uno debería plantearse no es si el paciente debemos operarlo por vía laparoscópica o por vía abierta, sino que debemos buscar al paciente para la cirugía laparoscópica y buscar al paciente para la cirugía abierta, y no transformar esto en un versus, sino en una variante del menú de opciones que tenemos para brindar para los pacientes. Por vía laparoscópica, no cabe duda que las resecciones menores accesibles y la segmentectomía lateral izquierda deben hacerse. Las enucleaciones cuando son accesibles también, y ocasionales lobectomías en pacientes muy favorables y en cirujanos muy entrenados. Y en la vía abierta vamos a dejar aquellos pacientes con resecciones mayores extensas, con tumores grandes, con resecciones extendidas a los vasos, a la vena porta, a la vena cava, cuando tenemos que agregar a la hepatectomía resecciones de vía biliar, y yo todavía soy medio receloso, y por eso lo pongo en vía abierta, las resecciones de los segmentos posteriores, segmento 7 y segmento 8. Voy a hacer mías ahora unas palabras de nuestro conocido cirujano de Timothy Pollock, que dice que no todas las resecciones pueden hacerse por vía laparoscópica y no todas las resecciones debieran hacerse por vía abierta. Es un resumen de lo que le acabo de mostrar. Y tengan en cuenta, chicos jóvenes, que todas las resecciones pueden hacerse por vía abierta, todas. Las fáciles, las difíciles, los tumores chicos, los tumores grandes. Pero no todas pueden hacerse por vía laparoscópica, con lo cual, si no se dedican a la vía laparoscópica, va a haber un conjunto de pacientes que no lo van a poder operar. Es un problema que lo estamos viendo actualmente, que el entrenamiento en cirugía abierta cada vez es más bajo y el entrenamiento en cirugía laparoscopia es cada vez más alto, con lo cual no sé quién nos va a operar en el día de mañana cuando tengamos un gran tumor por vía abierta, porque probablemente no lo sepan hacer. Entonces, es un llamado de atención y tenemos que abocarnos a esto. Pensando, a ver, ¿qué puedo aportarles desde el punto de vista de la experiencia como cirujano hepático, un cirujano general? Estos dos tópicos, el manejo del trauma hepático y la prevención de la vía biliar, son tópicos que cualquier cirujano general puede tener que manejar, y sobre todo ustedes que seguramente hacen guardia y se enfrentan a pacientes traumatizados. No les voy a dar una gran clase, simplemente les voy a recordar a ver qué es lo que ustedes tienen que acordarse de lo que aprendieron, poner en práctica frente a un paciente traumatizado. Las guías actualmente, bien nuevitas, 2020, de la Organización Mundial de Emergentología y Cirugía, ha resuelto un poquito la controversia de las distintas asociaciones que cada una dicta sus guías, y entonces simplificó un poquito las guías de las lesiones traumáticas del hígado, y ustedes fíjense que la hizo fácil. Las lesiones pueden ser pequeñas, moderadas o graves. Esto va a responder a la escala que ya la WSS tenía, que es el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Fíjense que lesiones menores corresponden a la escala de 1 de la WES. Y la otra clasificación que existe, muy conocida, es la de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma. Entonces las lesiones menores son 1, 2, para que más o menos tengan una idea. No vamos a abundar demasiado en el tema, pero fíjense que se considera lesión menor a la WES 1, que corresponde a la 1-2, que sería una laceración, un hematoma subcapsular, una lesión menor de centímetros, y así va aumentando en gravedad los hematomas intrahepáticos, las laceraciones de más del 50%, etcétera, etcétera. Como hay una relación entre ambas clasificaciones, hoy las vamos a llamar lesiones menores, moderadas y severas. Pero lo más importante que hizo la WSS en el 2020 en sus guías es establecer que, más allá del tipo y la gravedad de lesión,
Lo importante para manejar estos pacientes es la hemodinamia, porque podemos tener pacientes severos con lesiones muy graves, pero hemodinámicamente estables. Estos pacientes los vamos a tratar de la misma manera que si la lesión fuera menor. Antiguamente las lesiones severas uno las consideraba quirúrgicas de entrada y se metía a operar. Hoy en día, insisto, el parámetro más importante, más allá del tipo de lesión, es la estabilidad hemodinámica. Es un cambio de paradigma muy importante para el manejo del trauma hepático. Esto es medio complicado, pero no es para que lo desarrollemos demasiado. Simplemente para mostrar lo que ya les estaba anticipando. Las lesiones menores, las lesiones moderadas y las lesiones severas pueden estar hemodinámicamente estables y van a entrar dentro del algoritmo de tratamiento que es no operar al paciente, lo que se llama el manejo no operatorio. Mientras que seguramente los pacientes con inestabilidad hemodinámica tienen lesiones severas y esos son los que vamos a inmediatamente ingresar a la sala de urgencias. Fíjense ustedes cómo cambia esto, porque muchos pacientes con lesiones severas no necesitan ser operados de ingreso. Entonces, en el tratamiento no operatorio de las lesiones vamos a tener, es decir, los pacientes con estabilidad hemodinámica vamos a realizarles un tratamiento no operatorio. Entonces, debido a que el paciente está estable hemodinámicamente o hemos logrado estabilizarlo con las primeras medidas de tracción, vamos a hacer una tomografía computada con contraste endovenoso y seguramente, si es necesario, angio y embolización. Inmediatamente vamos a mandarlo a vigilancia de cuidados intensivos y vamos a postergar la cirugía para el tipo de complicación que desarrolle el traumatismo, el paciente traumatizado, si las desarrolla. Necrosis hepática, problemas biliares, pero alejados del momento del traumatismo. Algunos ejemplos: lesión grave, importante, pérdida de sustancia hepática. Sin embargo, el paciente está hemodinámicamente estable, fíjense, no tiene lesiones graves en la angiografía, la hepática derecha, la hepática izquierda, se ve un poco de sangre, un poco de hemoperitoneo, pero el paciente está estable hemodinámicamente. Este paciente, a pesar de esto que nos parece horroroso, no hay que operarlo. Otro ejemplo también, paciente grave, hematoma, sangre, pero estable hemodinámicamente, lo llevamos a tomografía, hacemos el control vascular y vemos que hay pérdida sanguínea. El paciente de tomografía pasa a angiografía, se hace la embolización de las arterias que estaban sangrando. ¿Y qué pasa? El paciente le pasa lo más bien. A la semana el paciente desarrolla una necrosis de todo el hígado derecho, se lo lleva a quirófano después de pasado 2 o 3 semanas del episodio y se hace una hepatectomía arreglada por un cirujano HPV que sabe cómo realizar este tipo de cirugía. La cirugía hemodinámicamente inestable, debemos preocuparnos por controlar el daño, estabilizar al paciente y después que lo arregle el que sabe. Tampoco debemos, es decir, nuestro foco debe estar puesto en que el paciente no se nos muera desangrado. Y eso, si bien es una cirugía de altísima mortalidad, el cirujano general debe saber cómo hacer para que por lo menos controlar el daño que es el sangrado y no intentar hacer ningún gesto o maniobra que pueda traer un daño que solucione. Por eso, control del daño, estabilizar al paciente y después sí, reoperar programadamente lo que sea por alguien experto. No se olviden que a través de una incisión mediana uno puede manejar y dominar todo el abdomen, y es necesario a través de incisiones horizontales, incluso puede acceder al tórax
a través de una toronacofreno. Entonces, paciente que vamos a explorar siempre por mediana. Y el primer gesto ante un hígado sangrante es la maniobra de Pringle. Es muy común que la maniobra de Pringle se haga a través de clamps. ¿Por qué? Porque en la urgencia la disección de la pars flácida del gastrohepático a veces resulta difícil para pasarla a la sal, etc. Pero no solo que si una vez que clampeamos el pedículo, el hígado sigue sangrando, puede ser que tenga una arteria hepática izquierda. Vas a buscarla y a clampear también. ¿Qué hacer con un sangrado evidente de un vaso? Suturarlo. Suturarlo, ponerle una suturita. Evitar este tipo de soluciones, de puntos groseros en el parénquima. Y si necesitamos ponerlo, que no sean puntos que afronten, sino que sean puntos que queden cada uno de su lado, que quede el hígado abierto, pero los puntos, en vez de ser cruzando para acercar los dos lóbulos, ¿por qué? Porque si uno intenta hacer esto, es muy probable que el hígado se rompa todo. Y segundo, si no se rompe el hígado, es muy probable que en el postoperatorio desarrolle hematoma, infección, absceso, porque no tiene capacidad para discurrir los líquidos. Entonces, primer cuestión, acordarse cuando uno opera a un paciente con inestabilidad hemodinámica, Pringle. Pringle, Pringle. Después del Pringle, que el anestesista lo recupere, lo estabilice, y después de eso, si es algo fácil y evidente, le ponemos un puntito. Esto no lo hacemos. Si no es algo fácil y evidente, y el Pringle a veces puede no ser suficiente porque hay algún componente suprahepático, esta maniobra de tomar el hígado con ambas manos y comprimirlo, nos ayuda a tomarnos un tiempo para que el anestesista, para que obviamente el hígado no sangre, y para que el anestesista lo recupere, lo transfunda, lo deje más o menos estable. Y una vez que el anestesista, bueno, ahora sí lo tengo estable, vemos qué posibilidades tenemos de arreglar algo. Y es muy probable que no tengamos posibilidad de arreglar nada, porque no conviene meterse a ver qué es lo que está pasando si con esta maniobra de compresión anual el hígado no sangra. Entonces lo que vamos a hacer es el famoso querido packing. Esta es la manera correcta de hacer el packing. Por la cara inferior del hígado, empujando y apretando el hígado hacia el diafragma y poniendo gasas en la parte inferior del hígado. No poner gasas aquí arriba, y ahora vamos a ver por qué. Tampoco es buena maniobra poner un gas dentro de la herida anfractuosa, porque es muy probable que con esta maniobra desgarremos mucho más el hígado y hagamos más grave la lesión de lo que ya lo es. Algunos sugieren que podés poner alguna lámina de estos factores coagulantes, eso estaría permitido, pero no gasas o compresas metidas en la lesión anfractuosa. Cuidado con los ayudantes muy entusiastas que dicen, espere doctor que yo le separo para que usted vea bien la lesión. Es muy probable que esta lesión termine en un desgarro total del hígado. Así que esto es lo que hay que hacer, no esto. Y si con esto dejó de sangrar, o por lo menos el sangrado se comprueba, no vayamos a buscar qué es lo que está sangrando. Hagamos un packing, ¿de acuerdo? Y como les decía, no nos excedamos con el packing, no intentemos llegar a los segmentos posteriores del hígado, porque recuerden que acá no hemos liberado los ligamentos, y entonces esta maniobra también puede ser propensa al desgarro. Con que paquemos bien la superficie inferior y apretemos bien el hígado contra el diafragma, un poco acá en los segmentos inferiores sí, un poco de packing, pero no querer llegar hasta acá arriba. Porque además esto lo separa del diafragma, y el diafragma es un buen contenedor para empujar el hígado hacia arriba. Esto no se lo deseo a nadie, son situaciones de extrema urgencia, la mortalidad es altísima, es cuando
la lesión está en la vena cava retrohepática, tenemos un agujero realmente importante, y bueno, la manera en principio de solucionarlo es, si nuestra capacidad quirúrgica nos lo permite, hacer un clampeo total, es decir, maniobra de Pringle, clampear la vena cava por encima de las venas renales y clampear la vena cava por encima de las subrahepáticas. En esto se recomienda hacer un clampeo intrapericárdico. Insisto, para esto hay que saber un poquito más de manejo de los pedículos que lo que uno está acostumbrado como cirujanos generales. Y después hay dos trucos que pueden llegar a ser así, trucos cinematográficos, diríamos, de cómo parar una hemorragia de una vena cava que está abierta, que es obviamente maniobra de Pringle, y después poner un tubo endotraqueal a través de la aurícula derecha, abriendo el pericardio, inflando el balón y cerrando acá arriba. Vamos a mantener el flujo por la vena, el flujo sanguíneo por la vena cava, y nos va a permitir decolar el hígado, investigar a ver dónde está la lesión de la vena cava y suturarla. Y si no es por arriba, puede ser también por abajo, a través de una jareta en la vena cava, también poner un tubo y clampear también de forma intericárdica, poner una lazada y poner otra lazada en la vena cava inferior, y de esa manera nos permite buscar dónde está el orificio sangrante. Insisto, ya se necesita un poquito más de conocimiento de manejo del hígado, de la vena retropática, etcétera, pero bueno, si no hay mucho para hacer, uno puede intentar antes de que el paciente antes de perder al paciente. Hay otra maniobra de salvataje que no se las voy a mencionar, pero porque alguna vez puede llegar a funcionar. Es si con la maniobra de Pringle el paciente deja de sangrar, le agregamos un packing, el Pringle lo podemos dejar y sacarlo por la herida, y lo podemos ir ajustando y desajustando para no dejar absolutamente isquémico al hígado, y por lo menos ver si algún cirujano un poquito más entrenado, mientras tanto, puede llegar para venir a reoperar al enfermo, con el Pringle saliéndole por la herida. Eso está descrito, se usa y realmente sirve en algunas circunstancias. No mucho más de trauma, esto es lo que les puedo aportar a ustedes como cirujanos generales. Y para finalizar, este es un temita, el de la prevención de las lesiones biliares, porque todos los cirujanos generales hacemos colecistectomías laparoscópicas y debemos evitar la catástrofe que significa una lesión de vía biliar. No voy a hacer una clase completa, pero sí les voy a dar algunos tips para que tengan en cuenta. Primero, recuerden que la colecistectomía abierta también lesiona la vía biliar en un muy bajo porcentaje. Cuando empezó la era laparoscópica, ese porcentaje de lesiones se duplicaron, y ahora uno diría que más o menos está cerca de las lesiones de la cirugía abierta, un poquitito por encima, pero nada grave. Sobre la utilización del single port vamos a echar un manto de olvido y lo vamos a enterrar, porque las cifras de lesión quirúrgica se disparan y realmente no deberíamos utilizar un single port para hacer colecistectomía. Es opinión personal. Insistimos que son un poquito más frecuentes las lesiones laparoscópicas que en cirugía abierta, pero quizá lo que más preocupa no es el número de lesiones, sino la gravedad, porque en general las lesiones por vía laparoscópica son a niveles más altos, tienen mayor frecuencia de lesiones vasculares asociadas, hay mayor frecuencia de secciones de vía biliar, y el mecanismo térmico que no se conocía en la cirugía abierta, se conoce en la cirugía laparoscópica por la utilización del Hook, el mecanismo térmico que genera lesiones que van progresando en el tiempo, así que el paciente por ahí desarrolla una estenosis biliar a los meses después de la cirugía por una lesión térmica. Entonces,
Por eso es que tenemos que ser más cuidadosos en la colecistectomía por vía laparoscópica, porque si bien el número es parecido, las lesiones son más graves y más difíciles de resolver. Un dato para que se vayan a dormir intranquilos esta noche: la expectativa de vida de un paciente con lesión en la vía biliar cae hasta un 10% en pacientes de todo tipo de edad, y sobre todo en los pacientes jóvenes. Ustedes fíjense, y esto es estadísticamente significativo, si la expectativa de vida actualmente está por encima de los 75 años, está establecido que los pacientes con lesiones de vía biliar, debido a todo lo que significa la lesión, el arreglo de la lesión, las reoperaciones, las estenosis, los baloneajes, las endoscopias, etc., hay una reducción de la expectativa de vida. Esto no significa que efectivamente haya una reducción en la vida, pero en la expectativa de vida en la población de un 10% menos. Los pacientes van a vivir un 10% menos que la población general. Por lo tanto, es un tema que debe preocuparnos. La mortalidad en el primer año luego de la lesión quirúrgica es del 6% y del casi el 15% a los 5 años. Estas son cifras bastante frecuentes, independientemente que estemos hablando de pacientes a los cuales pudimos arreglarle el problema de la lesión quirúrgica. Entonces, ¿qué es mi primer consejo? Recuerden que la conformación del pedículo biliar no es siempre colédoco, hepático derecho, hepático izquierdo. Cístico, que viene más o menos de un tamaño adecuado y que drena suficientemente lejos del Carrefour en el conducto biliar. No. Cuidado con esta conformación del implante del cístico, sobre todo cuando existe un posterolateral derecho. Es 6% y un poco más de los pacientes del cístico drenan ese posterolateral derecho. Uno puede confundir esto como cístico y hacer una lesión del posterolateral derecho. Pensé, esto es un paciente nuestro, ahí tiene el cístico, este es posterolateral y ahí va, o en el lateral, o bien el cístico puede ir directamente hepático derecho. Recuerden también que la mayor veces, en el 75% de los casos, el cístico entra en forma angular al colédoco, pero también lo hace muchas veces en forma paralela o en forma espiralada. Esto existe, tenemos que tener en cuenta, porque esto es fácil de identificar en una disección correcta, pero a veces esto no es tan fácil de identificar y ahí vienen las lesiones, todavía en esta situación. Les preguntaría a ustedes qué están viendo. La mayoría o todos me estarían diciendo de que esto es un triángulo blanco apoyado sobre 4 círculos negros y un triángulo entonces negro también. Sin embargo, lamento decirles que ese triángulo blanco no existe, que lo que estamos viendo son 3 Pac-Mans cortados, 3 Pac-Mans y un triángulo cortado. Esto se llama triángulo de Canizza, es una de las tantas demostraciones de que la vista nos engaña. Y claramente en este trabajo sobre 250 pacientes que se hizo un estudio de los factores cognitivos y la psicología de los pacientes que operan por cirugía laparoscópica, concluye que la mayoría de las lesiones no se producen por falta de habilidad o porque no hay conocimiento de la anatomía o porque el que estaba operando estaba medio loquito o lo que fuera, sino por una percepción errónea en lo que estamos viendo. Percepción errónea en lo que estamos viendo. Eso nos hace creer que estamos viendo una cosa que realmente no lo es. Y todos decimos, ¡ahí está el cístico! Y no es el cístico. Porque ahí está el triángulo y no es el triángulo. Y esto pasa porque la cirugía laparoscópica tiene una visión bidimensional en contra de la tridimensional que tienen nuestros ojos. Entonces, para evitar estos errores de percepción, debemos tener una exposición perfecta, una exposición de los elementos bien adecuadas. Las maniobras de resección
de disección deben ser maneras romas en lo posible. Evitar la energía térmica, sobre todo lejos, sobre todo cerca del pedículo biliar. Y sin entrar a analizar la colangiografía sistemática y la ecografía no sistemática, recuerden que sobre todo la colangiografía es un recurso para desorientados, aquellos que dónde estamos parados, no entiendo lo que estoy viendo, no sé qué es qué, para que nos lleven a ver de qué estamos operando. Pero, segundo consejo, si vamos a hacer la colangiografía, ya sea sistemática o a demanda, hagamos una correcta interpretación de la misma, porque muy probablemente la colangiografía, si la lesión ya está hecha, no la previene, pero sí disminuye la gravedad. Ejemplos. Acá el cirujano, nosotros hablamos con él y dice, le hice la colangiografía, tenía bárbaro, se veía bárbaro, tenía un calculito abajo nada más. Sí, tenía un calculito abajo, pero tampoco tenía vía biliar derecha. El paciente, el cirujano, con una canastilla de dormia le sacó el cálculo y le puso un flor de clip o no me acuerdo qué acá, y el paciente le puso amarillo. Entonces, hizo bien la colangiografía, hizo bien la extracción del cálculo, pero no interpretó la colangiografía, que acá falta el hepático derecho. Ojo con eso. Entonces, de nuevo, la percepción de lo que estamos viendo tiene que ser certera. Otro caso, también, catéter cístico, muy buen pasaje a duodeno tiene. Sí, no, lo que pasa es que arriba no se cierra, no se llena porque el catéter está muy metido y pasa todo el duodeno. Listo, va, listo, ya está, ya está. Ya está, pero acá tiene 3 clips y tenía todo el colédoco clampeado. Lo mismo este caso. Hice catéter en el cístico, la vía biliar, buen pasaje a duodeno, incluso se ve el virsum. Para arriba tengo el hepático, el izquierdo, el hepático derecho, el anteromedial, el posterolateral, fantástico, listo. Pero resulta que no se dio cuenta que en realidad no abrió el cístico. Esto no es una lesión grave, le dejó una lesión lateral pequeña, no se interpretó bien la colangiografía. Ese es el problema. Entonces, si no interpretamos bien la colangiografía, no vamos a prevenir la lesión, porque la lesión ya está hecha, pero sí vamos a disminuir la gravedad de la misma. Este trabajo seguramente lo conocen, y esto es lo que hay que hacer. Es una disección metódica cerca del infundíbulo que nos muestre bien el conducto cístico y la arteria cística. Sí, esto es fácil en este caso, pero es un caso para la foto, para que ustedes lo vean. Pero aún en los casos más difíciles tenemos que lograr esta visión crítica de la cual insiste Strasberg, de ver bien separado el cístico, bien separado la arteria, cómo llega la arteria, y con esta visión crítica es muy probable que disminuyamos y que nuestra percepción de lo que estamos viendo sea mucho más cercana a la realidad de si no logramos este grado de disección del pedículo cístico. Lo último entonces, a todos nos puede suceder que en algún momento, bueno, al final de la colecistectomía estamos viendo que por algún lado sale bilis, y eso sería lo más importante de todo, hacer el diagnóstico intraoperatorio de que hemos lesionado la vía biliar, y entonces, aún siendo cirujanos generales y no siendo demasiado duchos o avesados en el manejo de la vía biliar, uno tiene que separar dos cuestiones claramente. Si la lesión que hicimos es acompañada por lesión térmica o no. Porque si la lesión no es por lesión térmica, sino que es por un corte y la sección fue parcial y nos animamos, un tip, conos, tubo de Kerr, un buen drenaje, se soluciona el problema. Si la lesión es completa, pero no es térmica, y tenemos un poquito más de habilidad y sabemos manejarnos, hacer una anastomosis
término terminal con un tubo en T es adecuado. Ahora, si la lesión es térmica, salvo que usted sea un experimentado cirujano HPV que sepa cómo hacer una resección biliar y un hepático yeyuno, lo que se recomienda el cirujano inexperto es drenar el surco bien drenado para evitar colecciones posoperatorias y abscesos y derivar al paciente a un centro de referencia. Pero lo mismo puede pasar si la sección es parcial o total y no nos sentimos seguros o no tenemos la suficiente experiencia. No hagan nada, simplemente drenen bien el subfrénico y mándenlos. Es preferible que hagan esto y no que sin experiencia y sin manejo de la vía biliar se pongan a arreglar una lesión, porque es probable que terminemos con una lesión mucho más grande. Finalmente, algunas recomendaciones y algún corolario para cirujanos generales desde lo que uno ha aprendido de la cirugía de HPV. La llegada de los centros del trauma y de los centros de atención terciaria hacen que un cirujano general difícilmente adopte la cirugía mayor hepática, y probablemente esté bien que esto sea así, que uno sepa hasta dónde le da el zapato y tenga que derivar al paciente a un lugar o a un colega que sepa manejar mejor que nosotros la patología que estamos viendo. Sin embargo, todo cirujano que opera en el abdomen tiene que saber algo del hígado, fundamentalmente conocer la anatomía, fundamentalmente cómo evitar y frenar la hemorragia en una situación de emergencia, cómo diagnosticar una enfermedad, cómo determinar una resecabilidad, porque esto va a ver hasta dónde puedo yo. Si la resección es pequeña, me animo y la hago porque me entrené y lo puedo, pero si la resección me excede, no es para mí, y cómo evitar claramente cualquier cirujano las lesiones de la vía biliar. Por eso creo que es importante que les transmitamos nuestra experiencia, estos pequeños detalles de cómo manejarse en algunas situaciones que cualquier cirujano les puede tocar a lo largo de su vida. Finalmente, nuestro mensaje es que todos debemos tener un cirujano HPV amigo, y por cierto, esto también ayuda mucho. No sé si estamos bien, si alguien quiere hacer alguna consulta, si les pareció bien la charla, etcétera. Perfecto. Deja de compartir si querés, así nos vemos los rostros. Estoy contento porque 1:31 y yo la cáncer del recto fue 1:30. Bueno, realmente poder resumir en 1 hora y media esta presentación y esta charla habla de tu capacidad, Gustavo. Lo que no dijo tu hermano, para empezar, que es una característica de ambos, es que son buena gente. Y que eso creo que es el mayor mérito que puede tener una persona. Y habla de tu honestidad intelectual cuando presentás las cosas, al igual que Alejandro. Nada, acá el doctor Alberti te dejó ahí en el chat un mensaje que le encantó la charla y realmente de primera. Qué sé yo, si quieren hacer algún comentario el doctor Basilewski, Sorraquín o los residentes, por ahí que se saquen las dudas, porque tener la experiencia de Gustavo y que uno le pueda así hacer una pregunta face to face es impagable. Solo hay que tener la visa Platinum y acá está, así que no hay drama. Excelente charla, felicitaciones. Hugo, ¿le puedo preguntar qué piensa de la cirugía reversa? Si primero hacer el hepático y después las metástasis hepáticas o el tumor de colon. Uf, qué tema. Es un tema que está en total revisión.
yo te diría lo siguiente. Actualmente, todos los pacientes se pueden hacer simultáneos, se deberían hacer simultáneos. Pero para eso tiene que ser la cirugía del primario fácil y la del hígado fácil. ¿Sí? Sí. Bien. El segundo tema para discutir de la cirugía reversa es, si yo le opero primero el hígado, ¿estoy absolutamente seguro que voy a poder terminar de resolver el primario? Y esto, sobre todo en recto. Entonces, si yo tengo una gran cirugía hepática y un tumor de recto o de colon fácilmente sacable, probablemente me incline por la cirugía reversa. Probablemente me incline por la cirugía reversa. Pero tengo que estar seguro que voy a poder sacar el primario. ¿De acuerdo? O el primario puede ser asintomático y que uno tiene la alternativa de que el primario, sobre todo en recto, tenga una muy buena respuesta y ojalá tuviera respuesta clínica completa con la quimio-radioterapia. Yo, a pesar de que me dedico a la cirugía colorectal, estoy convencido de que lo que marca el pronóstico del paciente es la enfermedad hepática. Así que si el primario está sintomático y puede ser controlado hoy por hoy con terapia neoadyuvante total y con altas dosis y con quimioterapia de consolidación, me parece que lo importante es dedicarse al hígado, ¿no? Sí, pero vuelvo a insistir. Hoy en día operar el hígado tenemos muchas maneras y no, sí. hasta que se determina que un paciente es irresecable, hoy en día, bueno, obvio, lo miramos 24 veces, porque nuestro concepto es que todo se puede sacar siempre y cuando le quede un futuro de hígado remanente posible. Entonces, hay veces que para poder operar un hígado necesitas distintas técnicas. Reducción con quimioterapia, con embolización portal, que crezca el hígado, el ALPS, la cirugía de preservación de parénquima, y todas esas son cirugías muy demandantes y que realmente debieran hacerse primero, porque si la cirugía no es completa en el hígado, tampoco tiene razón de hacerse operar el primario. Entonces, en esos casos, yo iría por la cirugía reversa. De cualquier manera, en el hospital nosotros discutimos los casos, lo discutimos. Y buscamos, bueno, lo ideal, vuelvo a insistir, si se puede hacer cirugía simultánea, estamos haciendo cirugía simultánea. Pero hay pacientes que no se puede, porque el hígado tiene mucha enfermedad, operamos primero el hígado. Y el gran aliado hoy por hoy de la conservación de parénquima también es la quimioterapia. De hecho, está el concepto del R vascular, es decir, que uno no tiene que sacrificar grandes secciones de parénquima porque puede tolerar en los vasos que haya un R1 porque después te lo va a arreglar la quimioterapia, ¿no? Claro, pero esa misma cirugía te permite sacar hasta 20 metástasis. Sí, entonces vos decís, seguro. Voy a operarle primero el colon y después voy a ir a buscar las 20 metástasis, y resulta que por alguna razón no le pude sacar las 20 metástasis, le dejo enfermedad en el hígado para que lo opere del colon, si el colon era asintomático. Y yo creo que aparte siempre hay que controlar bien, por ejemplo, lo que nos va a pasar con Bowney, que le hicimos una metastasectomía, una segmentectomía del 3, y esa paciente sabemos que, porque no se encontraron en el intraoperatorio, pero sabemos que quedaron 2 missing y que en algún momento esas van a aparecer. Y entonces está tranquila con su recto, haciendo la radioterapia, ahora la termina dentro de 15 días, veremos qué pasa, hubo que hacerle una ileostomía porque se obstruyó, y bueno, el primario está ahí, y lo que pasa es que tenemos miedo con el hígado. Dos comentarios más, así ya para ir cerrando, ¿no? Primero, respecto de lo que dijo Gustavo, ¿no? La cirugía laparoscópica, yo no tengo mucha experiencia, obviamente cero en cirugía laparoscópica y en abierta del hígado poca, pero es difícil de creer que haya menos complicaciones en la cirugía laparoscópica, salvo
el hecho de que, y por ahí después en cirugía abierta uno tenga que aprender, es que con cirugía laparoscópica, por necesidad, le tirás sutura mecánica a todos los pedículos vasculares grandes, ¿no? O vos lo ves operar a Machado y hacer el abordaje grisoniano, que hace 2 agujeros, mete un clamp para ver hasta dónde se necrosa el hígado, después le mete cirugía, después le mete suturas mecánicas. A lo mejor si en cirugía abierta uno, en vez de hacer la suturita y qué sé yo, con el clamp, como sería el arte, uno le tira una mecánica vascular y con eso podría ahorrar complicación. Y obviamente que el aliado es el pringle que te permite el neumoperitoneo. Y lo otro que lo sacó Gustavo con los tiempos quirúrgicos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué para comparar cirugía abierta y laparoscópica no se puede comparar de piel a piel? Porque la cirugía abierta te lleva en la apertura. A ver, la cirugía laparoscópica, obviamente que el neumoperitoneo también tiene su tiempo, pero somos lo suficientemente ansiosos como para que exactamente a los 18 segundos le estemos diciendo a la enfermera ponerlo en high. Entonces ahí tampoco hay mucho tiempo. Y sobre todo en el cierre, cuando vos haces un cierre, cirugía abierta, y sobre todo si estás hablando de cirugía limpia, contaminada, sucia, por lo pronto tenés que pedir a la instrumentadora que te cambie la caja, y ahí te perdés 15 minutos. Entonces, por eso a veces comparar los tiempos de cirugía abierta y laparoscópica, yo creo que no pueden compararse de piel a piel, o no debieran compararse de piel a piel, sino de abordaje de lo que vos tenés que hacer al final del abordaje, porque cuando, insisto, vos terminás y tenés que cerrar una Mercedes-Benz, a comparación, sacar 3 trócares, 4 trócares, y desinflar al paciente y sacar los trócares. Entonces, los tiempos a veces no sé por qué no se compara de esta manera que yo digo, ¿no? Mira, más allá del tiempo y qué sé yo, nos llenamos la boca hablando de que del costo-beneficio de la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta, y todos sabemos en nuestro medio que es mucho más caro. Lo que cuestan los materiales para la cirugía laparoscópica, digamos, la sutura mecánica, en fin, a mí no me van a decir que puede ser que en Estados Unidos el día cama sea comparable con el gasto que significa una cirugía, una endollía, pero acá los costos se te van al demonio con la cirugía laparoscópica. Pero independientemente de eso, yo creo que la cirugía laparoscópica está, de hecho, es muy probable que con el tiempo se mejore. Ya digo, ya están los laparoscopios flexibles, lo cual mejoran la visión del hígado. Pero lo otro es que necesitas entrenarte muy bien en ecografía, que no es lo mismo que la ecografía que estamos acostumbrados a hacer nosotros, es mucho más difícil, no podés operar sin ecógrafo. Y por otra parte, hay 2 situaciones que han dejado medio boquiabierto a los laparoscopistas, y es lo que vos mencionaste, la cirugía preservadora de parénquima, incluso dejando el R1 vascular. Si ustedes ven operarlo a Torsili, él mismo te lo dice, esto no se puede hacer por vía laparoscópica, no se puede hacer porque uno de los tips de la cirugía preservadora de parénquima precisamente es poder con el dedo de la mano izquierda ir clampeando las venas portas y suprahepáticas con el ecógrafo para ver qué región tiene que ir resecando. Esto no se puede hacer, pero evidentemente alguna vuelta le van a encontrar, y bueno, yo puse esas frases de Eddie Abdala, que claramente él dice, un tumor de 10 centímetros en el hígado no se puede operar por vía laparoscópica, aunque esté en una situación fácil, porque el hígado no lo podés movilizar, no hay neumoperitoneo que te permita movilizar el hígado, acceder a los pedículos vasculares, en fin. Esto es así. Nosotros manejamos a veces tumores enormes. Los otros días hicimos una hepatectomía derecha en un hepatocarcinoma en hígado sano, 20 centímetros de diámetro. Se hace difícil por vía laparoscópica hacer algo que por vía abierta es 1 hora y media de cirugía.
Y lo de usar o no suturas mecánicas, en cirugía abierta ahora también está de moda usar la cirugía. Ahorrás mucho tiempo usando sutura mecánica, por ahí no me parece que pasa la cosa. La cosa pasa por lo que yo les dije, los estudios y las presentaciones a veces dejan medio oculto que están operando tumores de 3 centímetros, ¿viste? 2, 3, 4 lesiones, hepatectomía derecha para el donante vivo, trasplante hepático. A veces me agarra un poco de frío cuando escucho eso, pero bueno, hay gente que es muy hábil, muy habilidosa, opera muy bien por cirugía laparoscópica, pero vuelvo a insistir, hay límites. Los tumores grandes que no te permiten movilizar el hígado, no te permiten ver bien por cirugía laparoscópica, por alguna incisión la tenés que sacar. Y después, no, pero la Fanety, hay tumores que por más Fanety que le haga, tiene que ser una Fanety enorme y el paciente le duele. Entonces, lo del dolor postoperatorio, bueno, no quería explayarme en ese tema de la laparoscopía versus abierta. Yo creo que el mensaje para los cirujanos jóvenes es que es laparoscopia y abierta. Hay que buscar el paciente para uno y el paciente para el otro. No cabe ninguna duda de eso. Gustavo, ¿leíste algo sobre en el preoperatorio de una cirugía de hígado que podés programar, por supuesto, y tiene una esteatosis moderada o severa, y hacerle una dieta líquida preoperatoria con proteínas como se le hace a los bariátricos? No. Lo que sí nos estamos manejando prácticamente ahora todos en cirugía hepática, biliar y pancreática es con los protocolos ERAS, de recuperación rápida, y eso incluye, por ejemplo, el tan manido y repetido ayuno. En los protocolos ERAS, vos sabés que 1 hora antes de la cirugía le dan jugo de naranja o azucarado, en fin. Un poco ese mito de tener el estómago vacío 6 horas, y eso ya no... Decíselos a nuestros anestesistas. Bueno, yo dije que para hacer una cirugía hepática segura, lo primero que hay que hacer es conseguir un buen anestesista. Lo dije muy claramente. Es que el ERAS empezó con los anestesistas. Sí. Y gracias a Dios empezó con ellos, porque sí, hay cosas que a los nuestros no los va a poder convencer de que se tomen un Gatorade 1 hora antes. Mirá, cuando nosotros estábamos en Pittsburgh, lo que los tipos te decían a punto de partida del trasplante hepático, que en realidad pudieron empezar a tener éxito no es que no sabían hacer las hepatectomías, las sabían hacer de memoria. Lo que pasa es que los pacientes se les morían. A punto de partida del trasplante hepático, que los anestesistas empezaron a aprender a manejar el paciente en su conjunto, es que aplicaron esas técnicas a las hepatectomías, y ahí las hepatectomías empezaron a ser un furor. Y no porque el cirujano aprendió a operar, porque ya sabía cómo operar, sino que el anestesista aprendió a manejar al paciente, y el terapista también. Yo tengo la suerte de trabajar en el Fernández y en el San Camilo, 2 lugares donde a fuerza de mucho tiempo los terapistas aprendieron cómo manejar las hepatectomías que hacemos, las duodopancreatectomías. Pero si alguna vez te toca ir a otro lugar, vos vas a ver al día siguiente al paciente que le hiciste una resección hepática y pobrecito le tenés que poner un salvavidas porque lo ahogan, le meten agua por todos lados, está hinchado, está gordo, el hígado se pone así turgente, empieza a venir bilis por los drenajes. ¿Me entienden a lo que me refiero? Es decir, la cirugía no depende exclusivamente de nosotros los cirujanos, sino que de ese trípode que les dije, el anestesista junto con el terapista y el sangrado, ¿no es cierto? Y el sangrado. Lo demás lo sabemos hacer todo, disecar bien, el pedículo, esto, lo otro, más allá. Pero si no tienes un buen anestesista que te lo mantenga estable, con baja PVC y buena presión, el paciente se te va a la lona en el postoperatorio, se hipotensa, empiezan a pasarle líquido, empiezan esto, lo otro, se infecta, etc. Bien. Bueno, Doc, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Rose levantó la mano, ahí ya le bajo la mano. Rose, si querés, ya puede habilitar el micrófono. Dicen que dejes el celular. Ya lo tenemos. Está bueno el chiste. Claro. El chiste ese está bueno, pero es así. Bien, ¿qué tal, Doc? Una pregunta. Si usted en castellano, Rose, por favor,
Bien, haré el intento. Si usted tiene experiencia con la fluorescencia con verde de indocianina, y en el caso de no tenerla, ¿qué opina del uso para el mapeo de la vía biliar intraoperatoria? No tengo experiencia, no es fácil conseguirla en Argentina. Por otra parte, necesitas todo una aparatología que se adosa a la laparoscópica para poder ver el contraste del verde de indocianina. Yo te diría que más que la vía biliar, la utilidad que está teniendo hoy el verde de indocianina es para las recepciones hepáticas. Vos aislás el pedículo de lo que pensás resecar, le aplicás el verde de indocianina y, al contrario, lo que no se tiñe es lo que tenés cambiado, es lo que tenés que resecar, y te ayuda a marcar muy bien los límites. Pero te voy a repetir, no tengo experiencia, es difícil de conseguir en la Argentina y tampoco tenemos el aparato que necesitas para ver la fluorescencia. No me parece... No me tu amigo parece... Pedrito Ferraina. Sí, le está Pedro dando lo mucha tiene, sí. No, pero me preguntó específicamente para la vía biliar. Sí, Te digo, sí. no me parece absolutamente imprescindible. Las imágenes que se ven de la vía biliar no son tan claras como si se ve la mitad del hígado está verde, la otra mitad del hígado no está verde. Entonces te vuelvo a insistir, para operar una vesícula e identificar el conducto biliar, no me parece tan imprescindible. Y además es engorroso, ¿no? Es engorroso. Y no hay en Argentina. Sí, lo que pasa es que más allá del verde y de esto y del otro y más allá, uno, la verdad que, sobre todo con el manejo de la vía biliar y de la colecistectomía difícil, uno tiene incorporado un pecado de base de los cirujanos que es la omnipotencia. Porque si uno le hiciera caso a Strasberg es muy claro. Nosotros los cirujanos tenemos que ser como los pilotos de avión. Si vos no tenés una visión crítica de seguridad adecuada, tenés que hacer una colecistectomía subtotal y te tenés que ir. Punto y aparte. Como el tipo que carretea y tiene que abortar el despegue. Así de sencillo. Y alguna vez tenemos que tomar esa decisión. Esos pedículos difíciles en donde vos no ves un corno, hacerle una colecistectomía subtotal y te vas y después verás cómo se arregla. Que muchas veces se arregla sola o se arregla por vía endoscópica, si tiene un cálculo, lo que fuere. Estas son el tipo de cosas que uno, hay veces que por decir quiero terminar de hacer lo que tenía que hacer, que es la colecistectomía, le haces un quilombo. Exactamente. Los americanos tienen un dicho que es better safe than sorry. Mejor seguro que pedir perdón. Claro. Better safe than sorry. Entonces, así es. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, le vamos a dejar ir a comer porque terminó de hacer después manda un enlace, aunque sea subida al Drive, así publicamos la clase en el Dropbox que tiene la residencia. Perfecto, sí, después lo subimos. Bueno, dale. ¿La grabaste? Sí, está grabada. Bueno, después subila. No, la vamos a comercializar primero. No, esto no tiene datos muy buenos. Porque estamos en quiebra el sistema. De alguna manera hay que conseguir recursos. Hugo, yo tengo una pregunta cortita para hacerle. A ver, Otto. Superior, la última. Gustavo. La última cortita, Doc. ¿Cómo le va? Sí, quería preguntarle, en lugar de la resección hepática, de la radiofrecuencia para las resecciones hepáticas hoy en día, ¿en qué porcentaje utilizan la radiofrecuencia para las resecciones y en cuál no? No es para las resecciones. Sé que no es para eso, sí. Pero en algunos casos la usan para las resecciones, ¿no? Mira, en algún momento pensé en hacer una última disquisición sobre el futuro de la cirugía hepática. La realidad es que hacia donde estamos yendo en cirugía hepática es al quirófano híbrido, en el cual vos puedas disponer de una mesa de operaciones con tomógrafo, con angiógrafo y con
robot y laparoscopía. Y la realidad es que si vos ves cómo se está manejando los lugares importantes actualmente, los tipos usan todo. Y vos ves que a un mismo paciente lo llevan a estos quirófanos híbridos, le hacen una tomografía, le queman 2 lesiones, después le embolizan la vena porta derecha para mejorar el futuro remanente hepático y le hacen una pequeña laparotomía para sacarle 3 lesiones que molestan en el segmento izquierdo. Se usa todo. Nuestro amigo Marianito Jiménez nos está mostrando la utilización de la radiofrecuencia como una gran panacea, y para sacar un tumor que mide más de 4 centímetros le mete 7 agujas, lo cual significa un alto costo y una tecnología de la cual todavía no se dispone. Pero sí, es una herramienta más que útil, sobre todo, insisto, para resolver lesiones chicas que están lejos del lugar donde nosotros vamos a resecar, o que están justo en el medio del hígado remanente que vamos a dejar. Ahora, vuelvo a insistir, el que vino a patearles el nido a todos esto, a lo de la radiofrecuencia, a lo de la robótica, la verdad, fue Guido Torsili. Cuando vos lo ves operar, te saca 27 lesiones hepáticas en todo el hígado, con su técnica de preservación de parénquima, y entonces y esta lesión también la saco, y esta también la saco, y esta también la saca. Entonces no queda para nada, ni para la resonancia, ni para la radiofrecuencia, ni para la microwave y qué sé yo. Lo último que te voy a decir, Otto, que lo para hígado está funcionando mucho mejor el microwave que la radiofrecuencia. Yo la uso muy poco. ¿Y en qué indicaciones? En esta, cuando tengo una lesión en el remanente futuro, que no da para resecarla, se la quemo y hago la cirugía en 2 tiempos. Perfecto. De todos modos, la historia de la cirugía dice que las cirugías le salen mejor al que la describe, y todos los demás no le salen como querríamos. Torsili ya, no, y nosotros algo hemos hecho ya con la técnica de Torsili, no 22, 5, 6, metástasis, y una vez que empezás por ese camino, que le dejás de tener miedo a la suprahepática, a la vena porta, y hacer una hepatotomía para ir a acceder a una lesión que está media profunda, antes no lo hubieras hecho, hubieras dicho, hacer radiofrecuencia. Sin embargo, ahora aprendiste que una hepatotomía y una resección de una metástasis es mucho mejor para el paciente que quemársela. Bien. Bueno, creo que en honor al tiempo y a que vos te vayas a comer y a descansar sí. la mañana, ya es hora de cenar. Te hicimos ahorrar un poco de dinero. Tengo un Ateneo dentro de 1 hora. Así que un placer. Creo que en cualquier momento te volvemos a invitar porque la charla está armada espectacular. Es una lástima que falte gente, pero bueno, el horario también es complejo el que hemos elegido y eso. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. ¿Sí? Saludos, un abrazo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto es bueno, compartir experiencia con la gente joven. Esto nos gusta mucho. Dale, te mandamos un abrazo. Chao, igualmente para todos. Buen fin chao. Un abrazo. Buen fin de. Chao, gracias. Chao. Chao, maestro Tercitano.